cada vez que, yo siempre digo que un colega manda un análisis o vamos a hablar del tema de serologías, es importante a veces refrescar un poquitito brevemente lo que es la enfermedad. Quizás para algunos será básico, pero conviene ciertos puntos volverlos a refrescar. ¿Cuál es el agente que lo produce? Y después, bueno, a ver qué técnicas diagnósticas disponemos, cuáles están disponibles hoy en día, cuáles podemos acceder a hacerlas. Y en base a esto, conocer el manejo adecuado de las muestras y criterios a tomar. Es decir, vamos a saber en base a las qué técnicas tenemos, qué muestra vamos a enviar al laboratorio. Un manual instructivo para justamente pequeñas especies. ¿Cuáles son los eventos de notificación obligatorio? Por lo tanto, les recomiendo bajarlos de la página web. Está muy didáctico, muy informativo y vale la pena bajarlos. Desde la página web se puede bajar. Mínimamente tener presente cuando estamos en el consultorio, pensar si estamos, digamos, si nosotros estamos como clínicos pensando en lo que es un paciente que tiene una infección o que tiene una enfermedad. Muchas veces eso define un poco la muestra. No todas las muestras son las mismas. Es decir, hay agentes que quizás en un estado infeccioso lo podemos encontrar, pero en un estado de enfermedad no lo podemos encontrar. Como hablaba recién el doctor Gabriel, erliquiosis. Muchas veces, quizás esta etapa de enfermedad no lo podemos encontrar. Por ejemplo, en sangre periférica, bueno, quizás tendríamos que recurrir a buscarlo en punción de médula o una punción de vaso. Pero esto es importante que desde la clínica saberlo, porque un resultado negativo, tenemos que saber interpretar el resultado negativo, es decir, no ser tan estrictos al momento de leer el resultado. Yo siempre digo que yo soy bastante desconfiado en la interpretación de los resultados de laboratorio. Es decir, que siempre hay que tener un pensamiento crítico en el momento de leer los resultados del laboratorio. Básicamente, vamos a tener técnicas directas que vamos a buscar específicamente el antígeno. El antígeno a partir de las muestras clínicas. Esas técnicas pueden ser citologías, inmunohistoquímica, PCR o técnicas de inmunocromatografía destinadas a la detección de ese antígeno en sangre, digamos, en los materiales que nos manden al laboratorio. Y también tenemos un diagnóstico indirecto que sería la producción, obviamente, de anticuerpos, detectar del agente directamente el anticuerpo. Siempre aclaro que todo método diagnóstico tiene una sensibilidad y una especificidad. Y ustedes recuerdan que sobre todo esto sirve para en el momento de leer el resultado. En el momento de tener un resultado de laboratorio, sepamos que el resultado que me está diciendo tiene un porcentaje de sensibilidad, que la probabilidad que ese resultado sea un verdadero positivo me dé, digamos, directamente positivo. Y la especificidad, obviamente, para aquello que sea muy específico y no me dé reacciones cruzadas con otras enfermedades que me pueden dar falsos positivos. Esto generalmente lo explico, hoy lo paso muy rápido. Generalmente divido el auditorio en dos, a uno los inoculo con alguna bacteria o algo, pero hoy lo dejamos sin inocular a ninguno. Así que bueno, esto tenerlo siempre presente en el momento de hacer la lectura de ese resultado de laboratorio. Bueno, vamos puntualmente con Dirofilaria. Dirofilaria mitis es un nematode causante de la enfermedad cardíaca en caninos. Es una zoonosis, enfermedad pulmonar en los humanos, transmitido por Aedes aegypti, Publius pipiens. Vamos a ver mínimamente que a nivel nacional hay unas estadísticas de una prevalencia, habla a nivel nacional que es un promedio de un 8%. Tenemos provincias del norte que tienen una prevalencia mucho mayor, Formosa casi un 50%. Para recordar, ustedes recuerdan, digamos, saben que el mosquito pica, inyecta la larva 3, ¿sí? Para que esta larva 3 se transforme en adulta, en una hembra adulta, y se instale en el sistema vascular, transcurren 100 días. 5 a 6 meses necesitamos para que se transforme en una hembra grávida. Y esto es importante, ¿por qué? Porque los métodos de diagnóstico justamente
son detección de antígeno del aparato reproductor de la hembra. Entonces, por eso, sabiendo mínimamente el ciclo, sabemos que a un cachorro menor de 6 meses no hace, digamos, es incoherente mandarle a hacer serologías despilarias. Y bueno, el método recomendado es justamente este antígeno, las pruebas de antígeno. Nosotros usamos inmunocromatografía del canal reproductivo de la hembra. Y se va a detectar a partir de los 6,5-7 meses posteriores a la infección. Por eso hay que tenerlo presente esta etapa. Como recién hablaba Pepe, el mosquito, digamos, cómo varía. Esto es interesante porque cuando el mosquito pica la microfilaria, pica la larva 1, tiene que madurar para hacer esa larva infectiva, tiene que madurar la larva 3. Y depende, justamente dependiente de la temperatura. En 8 días, digamos, de verano, con buenas temperaturas, esa maduración de larva 1 a 3, digamos, tarda 8 días. En cambio, en días más frescos, esto se hace mucho más largo, más prolongado, y de un mes. Obviamente pica y, como decimos recién, se transforma y se aloja en corazón, en arterias pulmonares, y se transforma en hembra grávida 5 a 6 meses. Por eso, al cachorro menor de 6 meses, si presenta microfilarias es por placenta, y obviamente no testearlo serológicamente porque todavía es muy temprano. Dentro de los métodos diagnósticos que tenemos el examen microscópico directo, el método que usamos, el método capilar, también el test de Gnot, que es muy sencillo hacerlo. Yo siempre recomiendo a aquellos veterinarios que están en zonas endémicas que practiquen hacerlo. Es muy sencillo, con formal al 5%, con azul de metileno, es muy sencillo realizarlo. Y después tenemos las técnicas de ELISA, inmunocromatografía, donde justamente buscan el antígeno circulante a partir de los 6 a 7 meses post-infección. Es justamente una enfermedad de declaración, tenemos que informarla en caso de que tenemos datos positivos. Esto es el método capilar, el del capilar que todos conocen. Enfocamos arriba de la capa flojística y se observan bien. Esto justo es un caso que vino esta semana. Se observa bien las microfilarias. De acá está la capa flojística. En un microscopio a 10 por se observan perfectamente bien. Y fíjense el movimiento. Ahí están. No sé si desde el fondo se llega a ver las microfilarias moviéndose. Esto es un método sinceramente práctico y sencillo para hacer. Obviamente necesitamos una carga importante de microfilaria. Bien. Después tenemos el test de Gnot. El test de Gnot donde se hace con sangre entera anticoagulada con EPTA. Es, como les dije recién, muy sencillo de realizar. Por lo tanto, es una de las prácticas que debemos implementar en la clínica diaria, en el consultorio, a empezar a darle utilidad al microscopio y a la centrífuga. Hay muchas cosas que se pueden hacer en el consultorio y necesarias que se pueden hacer en el consultorio con un microscopio y una centrífuga. Todos deberían tener una. Bueno, se ven las filarias, más o menos aproximadamente 300 micras, quedan muy duritas, muy lindas. El test de Gnot también yo lo utilizo para diagnóstico de patozón, porque fíjense, los glóbulos blancos quedan sanos y es una manera de concentrar también la búsqueda de patozón. Así que el test de Gnot a 40 por, esto es a 10 por, a 40 por hacemos la búsqueda de los gamontes de patozón con el test de Gnot. Bien, la inmunocromatografía, como decimos recién, es sencillo de realizar. Detecta antígeno, se hace a partir de suero y, como dijimos, no evaluar a cachorros menos de 7 meses. Hice un estudio, digamos, esto no es una prevalencia, es solamente un dato con mucho sesgo, datos de cuántas serologías vinieron, tomé de octubre de ahora a la misma fecha del año pasado, ingresaron 136 serologías de filaria, solamente 5 me dieron positivo, y esos 5 la zona era una de Capital Federal, 2 de Nordelta y 2 de Lanús Este. Entonces, para tener un dato, son datos, no sé si tienen mucha utilidad, pero para tenerlo.
no muy alta la prevalencia, la positividad, no es prevalencia. Bien, pasamos a Ehrlichia. Ehrlichia canis, nuestra estrella. Nosotros en el 2005, el doctor Magrin, que tiene la veterinaria de Parque Roca, tuvimos nuestra primera serología positiva. A partir de ahí, obviamente que siempre sospechamos si es verdaderamente positivo. Era justamente un paciente que tenía una aplasia medular y bueno, no sobrevivió para realizarle más estudios. Pero bueno, a partir de ahí, desde 2005, comenzamos de a poco a tener algunos casos positivos. Y yo hablaba con una parasitóloga, y no sé, los parasitólogos que están en la sala, que decía, claro, nosotros teníamos el vector, pero no teníamos el agente. Ese concepto me dice, no es tan así. También tuvimos que importar el clado de garrapata transmisora de erliquiosis. Entonces digo, bueno, no era tan fácil. Tuvimos que hacer las cosas bastante difícil. No solamente importar al animal que viajaban, esos criadores que importan y exportan animales. No solamente importamos la Ehrlichia, sino también tuvimos que importar la garrapata que ya teníamos para mejorar la raza de garrapatas que teníamos acá, que parece que estaban medio dormidas. Bien, un poquito de taxonomía. La taxonomía siempre a mí me divierte mucho dentro de la microbiología. Las actualizaciones, los taxónomos, me imagino tipo bibliotecarios, encerrados y tratando de buscar los secretos genéticos de cada una, de su vida sexual de cada bacteria, y están continuamente en reordenamientos. Pero bueno, pensemos, digamos, simplifiquemos un poco la cosa. La familia Anaplasmataceae, los géneros presentes de esta familia: Ehrlichia, Anaplasma, Rickettsia y Wolbachia. Principalmente, la idea es, nosotros en la clínica, en el laboratorio, buscamos generalmente, la serología está dirigida directamente a Ehrlichia canis. Pero bueno, las zoonóticas, las Jaffensis de Wingy, las tengo como Ehrlichia zoonóticas, que pueden cruzar con Ehrlichia, pero hay Jaffensis, dicen que es la que menos cruza. Es decir, no solamente, entonces no es que nosotros estamos viendo desde la serología, estamos abarcando todas las Ehrlichias. Entonces pueden ocurrir eventos serológicos no esperados en un paciente clínico y sintomatológico, y bueno, pensemos que quizás es otra, digamos, Rickettsia que está ocurriendo en ese paciente. Anaplasma palti hemos tenido, yo no tengo reactivo, he visto las mórulas en plaquetas, que es difícil verlo también, pero hemos tenido. Phagocytophilum, no sabemos si está o no está, aparentemente todavía no está. Pero bueno, yo a veces digo, hay que buscarlas, ¿no? Me gustaría tener, obviamente, que sean serologías más amplias, pero bueno, por ahora, por el momento, le voy a contar más o menos qué es lo que estamos haciendo, al menos desde la parte privada. Bueno, 1, 2, 3, rápido. Transmitida por Rhipicephalus sanguineus, es monocitotropa, es una Ehrlichia que la mórula va a ser en monocitos. Es una enfermedad, antes, bueno, ya dejó de ser emergente en Argentina, y lo más importante es eso, que no es la única Rickettsia que deberíamos buscar. Es en la parte privada que al menos es la única que estamos buscando, pero existen muchas más. Tienen poca reacción cruzada, como decíamos recién, con canis, y transmitidos por otros vectores. Bueno, dentro del diagnóstico que realizamos en el laboratorio, una es la observación de la mórula. Obviamente esta tiene baja sensibilidad, es decir, sin animales positivos, no a los sin animales, no a muchos, muy poca la sensibilidad que tiene el método como para poder encontrarla. Tratamos de aumentarle la sensibilidad.
¿Cómo le podemos aumentar la sensibilidad de la búsqueda? Y haciendo una preincubación, es decir, un cultivo, que le dicen cultivo de Ehrlichia, es dejarlo a 37 grados centígrados, 24, 48 horas, ir intentando a partir de ahí, porque digamos, Ehrlichia es una bacteria que fue fagocitada y debido a sus factores de virulencia va evitando ser destruida dentro de ese fagosoma, por lo tanto se empieza a multiplicar. Entonces esa bacteria se va 2, 4, 8, 10 y termina formando la frutillita, la mórula que nosotros vemos. Entonces la idea de la preincubación justamente es esa. Y hacemos extendidos de capa flogística, ¿para qué? Para concentrar mayor cantidad de glóbulos blancos y tener mayor probabilidades de observar. Entonces, por lo tanto, esa es la manera que tenemos para aumentar la sensibilidad en detección. Serologías, se hace inmunocromatografía, inmunofluorescencia indirecta, y también nosotros a nivel comercial estamos haciendo PCR, pero es una PCR isotérmica, es una PCR cualitativa de género, y bueno, ahora les voy a comentar más o menos de qué se trata. Entonces, los extendidos se hacen de la capa flogística, se tiñen con maigrum-algiemsa o con giemsa, metanol-giemsa. Para la serología se utiliza sangre entera sin anticoagulante, y para PCR el ETA tripotásico. Esas son las muestras que se deben enviar al laboratorio para el diagnóstico. Son frecuentes dentro de Ehrlichiosis las coinfecciones con babesia, micoplasma. Hemos tenido esta semana también tuvimos mórulas con paciente que tenía babesia, y eso también es importante a nivel clínico. Este paciente que tiene ya combinación de parasitosis tiene una importancia mayor, un poco más delicado. Ahí tenemos otra mórula más. Este es el test que tenemos, el test de inmunocromatografía de Ehrlichia. Esto, bueno, lo que el año pasado hicimos una charla en el tercer simposio de enfermedades transmitidas por vectores, y bueno, dimos esta información. Hicimos una estadística en el laboratorio, la cantidad de positivos. Es decir, a partir del 2005 nosotros tuvimos nuestro primer caso, pero la explosión vino en el verano, en enero, diciembre del 2012, enero 2013, es cuando más tuvimos estos son datos de otros laboratorios que se incorporaron a este trabajo. Y bueno, vieron, acá es diagnósticos solicitados, pero esto es lo más importante. En el 2012-2013 la cantidad de positivos, estábamos en esa época, a fin de año del año pasado, con 51,74% de serologías positivas. Esto no es una prevalencia, simplemente son casos positivos de serologías que vienen al laboratorio. Por lo tanto, están incorporados acá animales que ya tienen un sesgo, ya tenían una sospecha clínica de tener Ehrlichiosis. Por lo tanto, yo lo que digo es, bueno, si uno sospecha Ehrlichiosis en un animal, ya tiene el 50% de probabilidades de que sea positivo. Estos son datos puntuales que lo hice para ver una cuestión ahora que les voy a contar. ¿Cómo están ahora? Noviembre del 2015... diciembre de 2015 andan un poquito más bajo, junio de 2016 45,5 y septiembre, el mes pasado, 29,24. Esto es porque en base a la sintomatología, la primera sospecha clínica que como clínicos tenemos en el consultorio, esperamos a la trombocitopenia, a ese paciente con una coagulopatía, con una petequia, como ayuda, como para empezar a sospechar. Y yo en base a eso dije, los animales que vinieron que eran serológicamente positivos, me fijé cuántos tenían hemograma. Entonces, para hacer el paralelismo de ver verdaderamente con cuánto acompañaban de plaquetas. Entonces empecé por junio del 2016, 23 hemogramas. Lo evalué y una línea de corte encima no pedía mucho, era 150.000 plaquetas, es decir, menores a 150.000 plaquetas, no era que era una trombocitopenia severa. Solamente tenían mayor
a 150.000 el 60,86% en junio. Y, digamos, trombocitopénicos solamente un 39,1%. Una cosa que a mí me llamó la atención. ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué esta causa? Y entonces ahí fui a diciembre. Y a diciembre ya ahí encontré, sí, el 73 que habla, 73, 74, como que la bibliografía ronda entre el 70 y 80% de los pacientes, claro, sintomáticos, que presentan trombocitopenia. Y yo creo que esto, llevado a la clínica, es muy importante para no descartar en épocas de invierno, no descartar por una trombocitopenia. Justamente ustedes saben que la enfermedad tiene una etapa aguda, subaguda y crónica, y ya la etapa subaguda justamente es la más difícil de detectar, y justamente muchas veces se corrigen algunos parámetros. Entonces no siempre acompaña la trombocitopenia a este tipo de pacientes. En la etapa aguda la trombocitopenia sí se manifiesta, y quizás es el desafío del veterinario es en detectar este tipo de pacientes por el tipo de respuesta que vamos a tener con un tratamiento temprano. Y en etapas subagudas y crónicas, justamente cuando se calman un poco, en la etapa subaguda se calma un poquito la sintomatología, y quizás la parte más peligrosa es justamente que ese animal se siga deteriorando y siga produciendo la enfermedad, y finalizando con la aplasia medular, que generalmente, bueno, son estados muy graves y difíciles de levantar. Por lo tanto, me sirvió para esto, es para ese valor de la trombocitopenia en épocas no estivales, ser un poquito más tolerantes. Bien, técnica de PCR. Esta es una técnica muy comercial, isotérmica. Se hace la extracción, primero hay una etapa de extracción del ADN, después de la etapa de extracción hay que hacer una elución y se pone a correr en un equipo. Bien, en un equipo, y bueno, el equipo es cualitativo, muy comercial. Yo creo que, digamos, si no hacer PCR en el laboratorio comercial es muy difícil, sí, la parte de investigación, pero a veces se complica un poco la parte comercial. Pero bueno, eso es una manera de acceder, y cualitativo, positivo o negativo. Se pone el capilar, que por temperatura va haciendo los ciclados, y te da la información positivo o negativo, pero no te dice más que eso. Es muy básico el tema. Bueno, leishmaniasis. Bueno, por el protozoario flagelado del género Leishmania, Leishmania infantum yagasi, el agente productor de la leishmaniasis visceral de caninos, el vector, el plebótomo Luxomia longipalpis. Nosotros el año pasado para el simposio de enfermedades transmitidas habíamos hecho un mapa. Este es un mapa que es previo, de mayo del 2012, donde hablaba la distribución, el atrapamiento del vector, principalmente en todas estas. Había llegado hasta Entre Ríos, pero el año pasado, digamos, las evidencias dieron que hasta Yajarí y Concordia habían, hasta Yajarí fue la última, Yajarí fue la última ciudad que hubo atrapamiento. Después, Concordia y Gualeguaychú hubo casos locales de pacientes que no eran locales y no habían viajado. Hasta Gualeguaychú el año pasado eran los casos positivos, pero consulté y sigue estando la situación vectorial, sigue estando en esta cerca de Buenos Aires, pero todavía se mantiene con esta línea de Yajarí. Lo más importante, nosotros como veterinarios, quizás con el foco, al menos yo de Capital y Gran Buenos Aires, tener presente que reconocer cuáles son las áreas endémicas de que está en presencia del vector. Eso es importante porque si algún paciente nuestro viaja a esas zonas para hacerle las recomendaciones, hoy en día hay mucho movimiento de animales, por lo tanto es importante que hacerle las recomendaciones. Y otra cosa también, que esos animales que al contrario vienen para acá, piensan que total no hay ningún problema, pero bueno, recuerden que
también se transmite por vía sexual, que también se transmite por transfusiones y por vía transplacentaria. Por lo tanto, la importancia es que hay que tener presente estos conceptos en zonas justamente que no estamos libres de vector. El diagnóstico, bueno, se hace una parasitología directa, búsqueda de mastigotes intercelulares, estos no flagelados, la biopsia de piel, generalmente puede también ser citologías de piel, ganglios, médula ósea, y la detección de anticuerpos. El recomendado es el RK39, que me cuentan que tiene un 89% de especificidad, bastante alta, pero lo mismo esto, digo, si nosotros tenemos a un paciente con una serología positiva, si ya en esta zona ya lo damos como positivo, no, tiene que ser para confirmar, ¿no? Sospechoso es un paciente para confirmar. Distinto es esta serología en zonas donde existe el vector, que esto sí ya se considera positivo. Y obviamente técnicas de PCR también están a la vista. Nosotros hemos tenido 90 determinaciones, hice lo mismo de octubre a octubre, 90 determinaciones de leishmaniasis, hemos tenido 8 positivos. Pero bueno, entonces me comuniqué esta semana con los veterinarios, para hablar un poco más del caso. Y bueno, todos estos son los pacientes, eran de Merlo, Ballester, Hurlingham, Ituzaingó, Capital, Villa Martelli, Capital, que era el mismo propietario, y Merlo. Pero averiguando de dónde provenían los pacientes. Todos los pacientes obviamente no eran pacientes locales, sino pacientes que habían sido recogidos de diferentes provincias. Este es un refugio, por eso le pedí que se ponga en contacto con los organismos oficiales. Es un refugio que está en San Pedro. Ambos animales del mismo refugio positivos. Bueno, esto es un poco cerrando. La idea es, para cerrar acá, lo importante es que sabemos que todo lo que le sucede a los animales repercute en la medicina humana y ambos dos repercuten en el ambiente, por lo tanto está todo interconectado. Y la pregunta que me hago es qué rol vamos a tener frente a estos nuevos desafíos que tenemos los veterinarios, esta nueva, bueno, estos desafíos que justamente tenemos que entender que somos agentes de salud, y eso es una lucha diaria. Yo vengo luchando desde los alumnos que recibo en la facultad para que entiendan que somos agentes de salud y que lo importante es trabajar en equipo, con las diferentes instituciones. Yo con otras enfermedades zoonóticas estoy muy en contacto con Malbrán, con Muniz, pero bueno, hay muchos organismos oficiales y también para el Instituto Mario Fadala Chávez, para la parte de la leishmaniasis, tienen muy buen servicio. Por lo tanto es importante que nosotros como veterinarios siempre recurramos a estos organismos oficiales, nos acerquemos y pidamos el asesoramiento. Eso es todo. Bueno, muchas gracias. Lo levantaste con una grúa.